Hola, 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 Doctor Nicolás, te escuchamos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Doctor, tenemos una pregunta de Carlos Palomino, Colombia. Él nos Sí, sí lo vi. pregunta, las niñas. Sí lo vio, allá. Sí, Bien, sí, la doctor. estoy viendo. Entonces, continuamos. ¿Cómo no? Gracias por la pregunta, Carlos. Mis saludos a Colombia. Las NIAs, me dices, ¿se aplican en su totalidad o se aplican a lo que se requieren de acuerdo al modelo aplicado en la organización? Realmente las NIAs se aplican en su totalidad. O sea, las normas de auditoría, lógicamente, es como las NIF, ¿no? Si yo tengo negocio industrial, seguramente no utilizaré, porque no tengo ni plantas ni tengo animales que crío, la norma de activos biológicos. Pero yo tengo que aplicar el modelo completo. Entonces, la pregunta es válida porque si tú me dices las normas que tengo que aplicar en el tema de auditoría se adecúan al modelo aplicado, correcto. Hay una cosa más. Para toda empresa, yo aplico las NIAs, sin ninguna duda. Pero si hay una entidad que se llama entidad gubernamental o es del sector público, yo además de las NIA que tengo que aplicar también las normas de auditoría gubernamental, conocidas por estos lares como las NAGU, normas de auditoría gubernamental. Entonces, en ese caso, sí, tengo que aplicar las normas internacionales de auditoría y además las normas de auditoría gubernamental que se le aplican a las empresas del sector público. Entonces, por eso es importante cuando decía, si una empresa lleva la NIF, si una entidad lleva la NIC-SP, en fin. ¿Quiere decir que las NIAs las puedo utilizar cuando una entidad utiliza NIC-SP? Por supuesto. Pero además tengo que utilizar las normas de auditoría gubernamental. ¿Y saben por qué? Porque en el sector público, el sector gubernamental tiene otras obligaciones y tiene que ver con aspectos de tipo administrativo, tiene que ver con temas anticorrupción, tiene que ver con responsabilidad, es decir, una serie de cosas más. ¿Sí? Entonces, las NIAs siempre, a todas las entidades, cualquiera que sea, pero podría complementarlas dependiendo del tipo de entidad que sea, si es una entidad gubernamental. Aparte de utilizar las NIA, tendría que utilizar las normas de auditoría aplicables a las entidades del sector público. Carlos, muchas gracias. No veo otra. Eso implica que debería continuar con la exposición. Con cargo a que si se me ha pasado alguna o no la he visto, inmediatamente después de este segundo corte, lo haré extensivamente. ¿Sí? Continúo entonces. Las etapas de la auditoría. Una auditoría no se puede hacer, y esto es importante para los dos, tanto para el auditor como para el auditado. ¿Sí? Tengo que saber cómo se hace una auditoría. Una auditoría no es que sale un papel y digo, es razonable o no es razonable. Tengo que hacerlo con bases firmes y tengo que entender cuál es la labor que realiza el auditor si soy el auditado. Y si soy el auditor, tengo que convencer al auditado para que entienda cuál es el trabajo que tengo que hacer. Entonces, dice ahí, el trabajo adecuado debe considerar etapas. Estas implican la revisión de ese modelo contable. También tenemos que llegar a una conclusión con sustento, es lo que quiere decir. ¿Basado en qué? Particularmente en las normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles son entonces estas etapas? Las tres que ven ahí. Planeamiento, tengo que ver cómo voy a hacer el trabajo, si utilizo muestreo aleatorio, reviso el 100%, si es que tiene locales o actividades distintas, reviso todas o reviso solamente algunas, cuáles son las más importantes. Tengo que revisar todas las partidas que aparecen en los estados financieros, solamente algunas. ¿Dónde decido hacer eso? En el planeamiento. ¿Y qué cosa es la ejecución? Simple y llanamente viene a ser cómo hago lo que ya planifiqué. Ejecución tiene que ver con desarrollo de programas de trabajo que en un momento veremos. Y la finalización es completar todo, que no se me haya pasado absolutamente nada. Y ahora sí procedo a emitir mi opinión, ¿sí? Mi dictamen.
Por supuesto, en tema de normas de auditoría como NIA, tiene que ver lo que hace el auditor, cómo ejecuta su trabajo, pero también te da herramientas para que pueda hacerlo de manera rápida, porque yo voy a revisar todo lo que una empresa hizo en un año, por lo tanto, si quisiera hacer lo mismo, tendría que revisarlo en otro año. Pero a nosotros nos contrata, ya sean estas fechas, octubre o noviembre, para dictaminar sobre este año. Y en algunos casos no adecuado, me contratan en el mes de febrero o marzo, para que casi a las carreras pueda dar un dictamen antes de que presente su declaración jurada de renta o antes que tengan su junta de accionistas. ¿Qué 3 puntos esenciales debería tener? Partiendo de la planificación. Planeación, controles que tiene la empresa, procesos que se cumplan de manera adecuada y por supuesto si es que existe evidencia. ¿A qué me refiero? La planificación tiene que ver con lo que ya dije antes, basado en la lámina anterior. El control interno, ¿qué cosa es? Son los procesos y aquellos elementos que ha tomado la empresa para efectos de poder hacer sus operaciones sin sobresaltos, con seguridad, que nadie haya podido aprovecharse de alguna situación. Quiere decir que el control interno es la serie de procesos o de controles que ayudan a prevenir o a detectar errores o irregularidades. Repito, el control interno es aquel que me ayuda a prevenir o a detectar errores, porque cualquiera los puede cometer, e irregularidades, algunos que lo quieran hacer. ¿Y eso le sirve al auditor? ¿Yo tengo que dar una opinión sobre el control interno? No. Pero me sirve, porque si yo voy a una empresa donde veo que los controles funcionan, donde cada uno revisa el proceso del otro, estoy exagerando, donde hay pruebas de lo que se va haciendo, y donde que si encuentran una diferencia, normalmente hay un asiento de ajuste debidamente sustentado, y además no hay diferencias a cada momento, quiere decir que hay una evidencia de control, que están funcionando estos, y que si hubiera algo, un error, podría ser detectado por ellos mismos. Y si hubiera una irregularidad, quizás ellos mismos también lo hubieran identificado y tomado los correctivos del caso. Si yo creo que el control interno funciona, lo pruebo para saber si efectivamente rinde su fruto. Si yo veo que la empresa no tiene controles adecuados, no hay información fidedigna, no se encuentran las operaciones al día debidamente registradas, obviamente para mí el control interno es deficiente. Y si fuera deficiente, entonces lo que estoy pensando es que no puedo confiar en ese control. Por lo tanto, por más que me juren que han hecho y que están haciendo todavía controles, yo no les creo. Pero como igual tengo que dar una opinión sobre el trabajo que estoy haciendo, tengo que abstraerme del control interno, no lo tomo en cuenta, pero reviso otras cosas que vienen a ser los saldos, las transacciones, pero ya estarán entendiendo ustedes que si yo soy el auditor y veo que una empresa, el control aparentemente funciona, lo pruebo y eso me da confianza. Pero si hay otra empresa donde yo no confío en el control interno, no tengo confianza. Entonces, ¿dónde realizo más esfuerzo? ¿Dónde tengo confianza o donde no tengo confianza? Para el mismo objetivo, es dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, igual tengo que dar esa opinión. Por supuesto, donde tengo confianza haré menos pruebas. Y donde no tengo confianza haré más pruebas. Quiere decir que se convierte en un trabajo más caro, más oneroso el segundo. Por eso es importante reconocer cómo está funcionando el control. Ahora, si yo empresa, responsable de los controles, tengo que establecer un control interno que funcione, justamente para eso, prevenir, detectar error o irregularidad. Porque también, si yo tengo un control interno adecuado, le facilito la labor al auditor y por lo tanto la auditoría se convierte en teoría en más eficiente y sobre todo quizás más económica, es decir, me va a cobrar menos, porque va a ser menos trabajo. El último punto está referido a evidencia.
¿Qué quiere decir evidencia? Que existe la información, no es que se haya perdido, la data se la llevó el contador anterior, en fin, son cosas que nosotros tenemos que revisar, no cuando estamos de lleno en el trabajo, sino inclusive hasta antes, cuando preparamos la propuesta de auditoría. Nosotros como empresa, si estamos en el otro lado, somos responsables de que exista una evidencia que sea auditada. Como ya mencionábamos, la auditoría debe ser planificada de manera adecuada. Es decir, tengo que saber qué procedimientos voy a aplicar, si es que son procedimientos al azar, si son procedimientos bajo muestreo estadístico, lo voy a aplicar antes o después, qué tipo de información debo obtener, cómo es que nosotros vamos armando nuestros archivos de papeles de trabajo, en fin. Yo no pretendo tener en estas sesiones, esta última sesión, hacer toda una definición de lo que es auditoría, en fin, cuáles son sus papeles de trabajo. O sea, no es la idea, pero sí entender qué es lo que hace el auditor para sacarle el máximo provecho como auditado. Y si soy el auditor, para que me brinde el auditado también las facilidades que de poder sacar más eficientemente mi trabajo. Es entonces en esta fase de planificación donde nosotros preparamos los programas de trabajo. Es decir, qué es lo que voy a hacer en la otra etapa. El auditor cuando planifica normalmente tiene tres subetapas. La planificación estratégica, que es la más importante, vamos a suponer, no debería hablar de guerra, ni de pelea, ni de enfrentamientos, pero si yo me abstraigo y digo, voy a la Guerra Fría o voy a la Primera o Segunda Guerra Mundial, voy a ver que quien diseña la estrategia, obviamente no es el soldado. Quien diseña la estrategia es el militar de más alto nivel. Esto se traduce en una planificación estratégica, técnicamente hablando, que tiene que hacerla ¿quién? Lógicamente el socio del gerente, a cargo de la auditoría. Si estoy hablando del auditor interno, ¿quién tiene que hacerlo? El del máximo nivel, el gerente de auditoría interna y su supervisor o su senior encargado. Repito entonces, una planificación estratégica tiene que hacerla el elemento de mayor nivel, ya sea de la empresa auditora, si estamos hablando de una auditoría financiera externa, o ya sea de la auditoría interna. ¿Qué hace? Hace una especie de memorándum de planificación, que puede ser una pequeña hoja, varias hojas, en fin. Pero como la planificación estratégica dice, a ver, yo creo que mira, estamos en un camino en subida, de bajada, tenemos parapetos a un lado, tenemos el mar al otro lado, tenemos cerro por el otro costado, ¿cómo vamos a hacer? Sin embargo, para estar totalmente seguro de lo que voy a hacer, digo, a ver, cabecera de playa, personas que vayan adelante, por si acaso tráigame cierta información. Vayan y chequeen ustedes a cuánta distancia está el enemigo. Vayan y chequeen ustedes qué tipo de armamento tienen. ¿Sí? Vayan y vean ustedes cuántos son a los que tenemos que enfrentarnos. ¿Qué estoy haciendo? Ya no la estrategia en sí, sino estoy buscando información de complemento de esa estrategia. ¿Cómo se llama esto? Planificación de detalle o detallada. Recién cuando yo tengo ya la información que me permite minimizar riesgos, yo digo, ok, la caballería va por acá, los tanques van por acá vamos nosotros, en fin. Es decir, ya elaboro mi procedimiento de auditoría llevados a un programa de trabajo. Resumo entonces, planifico, primero con las cabezas, los que más saben, luego envío a otros para confirmar que eso que los que más saben ya hicieron, efectivamente se cumple, y recién con toda esa información yo puedo preparar mi programa de trabajo o mis procedimientos de auditoría. ¿Ok? Como mencionaba, la estrategia está referido a conocer, ya llevado esto a la auditoría, cuál es el negocio,
si es posible visito la planta, me voy al local principal, converso con los que deciden, la gerencia general, la financiera, la de producción, en fin, y voy identificando cuál es lo principal que debería revisar y además los riesgos. Quiere decir que es allí donde nosotros decidimos si es que hay o no riesgos y de qué tipo. Y por lo tanto, saber cómo vamos a enfrentar esos riesgos. ¿Sí? Eso significa determinar un enfoque de auditoría. Traducido lo que acabo de decir, una empresa que tenga riesgos grandes, es decir, sus controles no funcionen, me está diciendo que yo voy a hacer más trabajo de detalle. Pero si hay una empresa cliente que tiene controles adecuados, que se respira por todos lados confianza, entonces yo hago menos que en la primera. Mi enfoque entonces estará basado en si hago o no hago pruebas de control. Que voy a hacer pruebas de los saldos, de lo que aparece en los estados financieros, siempre. Pero ¿cuántas haré? ¿Más o menos? Si los controles son adecuados, menos. Si los controles son inadecuados, más. Eso se llama enfoque. Así como la planificación llamada estratégica, tenemos la detallada y ya les dije que venía a ser más que nada confirmar algunas apreciaciones que teníamos en esa primera subetapa. Analizamos la información. Esta es la etapa más relevante, no solamente porque es la primera, sino porque si la hacemos bien, el resto es fácil. Si yo planifico mal, es posible que haga procedimientos que no son adecuados. Les voy a comentar sobre un procedimiento de auditoría que me di cuenta en el pasado de que lo estábamos haciendo solamente porque todo el mundo lo hacía. En el Perú existe una canción criolla que dice más o menos así. Con gorito digo yo, con gorito. Y después dice, todo el mundo corre, caramba, corro yo también. O sea, como todo el mundo corre, yo también corro por si acaso, ¿no es cierto? Pero yo no sé por qué está corriendo. Entonces, eso es aplicable a lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo es eso? Le voy a recordar, o yo estoy recordando, un procedimiento. A mí me dijeron, vamos a hacer auditoría a una entidad financiera. Bien. Fuimos al banco, nos instalamos, ¿no? El banco tiene recursos aquí en sus bóvedas, lo cual les contamos, pero también tiene fondos en otros lugares que vienen a ser empresas de custodia de caudales. ¿Okay? Fuimos ¿a qué? A hacer el arqueo. Llegamos e hicimos una cola. Nosotros fuimos a hacer el recuento de los fondos que tenía el Banco J. Y llegamos y había otros delante de nosotros, también auditores, que eran auditores del Banco K. Nosotros del J, ellos del K. Ellos entraron primero y contaron los fondos que se supone había del Banco K. Nosotros no podíamos entrar. Recién cuando salen ellos, entramos nosotros a hacer el recuento de los fondos del Banco J. Llegamos a la bóveda de esa institución y me llamaba la atención, ¿no? Siempre algunas dudas ahí en la cabeza. Entonces salimos de contar, obviamente estaba bien, entonces le digo a mi encargado, ¿no? Con quien había ido al hacer la auditoría. Le digo, y disculpa, si antes entraron a hacer el recuento del Banco K, y si vamos a suponer que faltara plata, ¿acaso no le hubieran puesto fajos de billetes de nuestro Banco J? Al revés, si somos el Banco J, ¿acaso no podrían darnos dinero para completar lo que podrían haber sacado? Le pregunto yo. Y entonces me dice, bueno, claro, podría ser. Okay. Entonces le hago otra pregunta. Encargado,
Dime, si detectamos que hay un faltante, ¿qué pasa? Ah, hay una póliza de seguro. A ver, entonces me da un documento y me dice cuáles son el contrato de custodia de caudales. Y ahí dice que en caso hubiera un faltante de billete de moneda, sería cubierto por el seguro y si no, por la propia empresa de caudales. Y entonces viene mi última pregunta a mi encargado de auditoría y es, ¿para qué hemos venido a perder el tiempo? Entonces me dice, pero nosotros estamos haciendo un procedimiento de auditoría, ¿no se ha entendido? No, pero perder el tiempo, porque si faltaba algo, no pasaba nada, estaba cubierto. Y si no faltaba, ¿para qué? Si todo está cubierto. No hay riesgo, le decía yo. Bueno, ya entenderán ustedes qué pasó después, ¿no? Después pasó que el procedimiento pues se convirtió en inusual. ¿Para qué voy a hacer un procedimiento que no está cubriendo ningún riesgo? Porque cualquier riesgo que hubiese pasado ya estaba con el parche completo. Okay. En una planificación detallada seguramente debería haberse detectado eso. La última parte de una planificación como etapa se llama preparar las líneas a seguir. ¿Cuáles son las actitudes que voy a tomar para revisar? Y eso se llama procedimientos de auditoría basados en el enfoque y según los riesgos identificados. Perfecto. Listo. Y cuando yo les digo, es la última subetapa dentro de la gran etapa de planificación, es que realmente yo no termino de planificar hasta que termine el trabajo. Lo voy a poner así. Fuimos contratados en el mes de noviembre de este año para hacer la auditoría de 2016. ¿Sí? Pero yo empiezo el trabajo en noviembre. Quiere decir que hago mi planificación en noviembre. ¿Cuándo voy a regresar? En diciembre para hacer arqueos, para revisar saldos, en fin, para ver inventarios si fuera el caso, el 30, 31, 1 de diciembre, de enero. Y después regreso a fines de enero para terminar el trabajo, asumiendo que lo hago en 3 etapas. Una etapa de planificación en noviembre, una etapa de precierre o prefinal en diciembre-enero y una etapa final a fines de enero. Mi etapa de planificación termina en noviembre, mi etapa. Pero en diciembre ha podido cambiar algo, entonces mi programa de trabajo también podría cambiar. A eso me refiero con que hay una etapa que tiene que terminar, pero la planificación como concepto no termina hasta que termine el trabajo. ¿Sí? Entonces, repasando, tengo planeación estratégica, que lo hacen los de más arriba, los que conocen más, planificación de detalle, donde colaboran los que saben menos, pero colaboran para preparar lo que se llama aquí programa de trabajo. ¿Quiere decir que los programas de trabajo tienen que estar refrendados por el gerente, por el socio? Claro. La cabeza tiene que definir por dónde vamos. Nuestra cabeza define por dónde va el cuerpo, ¿no? Igualito. Amarramos el concepto puro o la práctica con lo que dice la norma. La norma establece que el auditor debe desarrollar y documentar un programa de trabajo de auditoría, estableciendo primero naturaleza, es decir, de qué tipo de procedimientos hablamos. Voy a revisar controles, voy a revisar transacciones, voy a revisar saldos. Oportunidad, ¿en qué momento hago uno, en qué momento hago el otro? Lo lógico es que primero haga pruebas de control y después pruebas de saldos. Lo lógico. No puede ser que primero hago saldos y después haga los controles, no sirve. Y además el alcance, es decir, qué meses o qué periodos cubro. Y además, cuánta documentación voy a revisar. Y eso se llama alcance. Entonces, un programa de trabajo tiene que establecer naturaleza, qué tipo de procedimiento voy a emplear, cuándo lo voy a emplear, oportunidad, y qué cantidad de procedimientos o de documentos voy a revisar. ¿Cómo se llama eso? El famoso NOA, naturaleza, oportunidad y alcance de lo que voy a hacer. Una guía de auditoría, como tienen muchas empresas, desarrollar un plan de trabajo implica las 3 etapas como las hemos visto.
Las NIA, llamadas también normas de auditoría generalmente aceptadas, tienen que ver con tres temas. Las capacidades del personal llamado auditor, que debe tener un expertise, debe tener una preparación que le permita hacer lo que dice en la segunda parte, la ejecución de la auditoría, cosa que pueda tener la evidencia suficiente para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera y llegar a una conclusión que viene a ser el dictamen. Para eso, ahora sí amarro todas las cosas, tengo que hacer una adecuada planificación, tengo que saber para el enfoque cuál es el control interno, si está funcionando o no, y saber qué tipo de evidencia voy a obtener. ¿Sí? Entonces ya van amarrando los conceptos. Tengo que obtener entonces aquello que hemos llamado evidencia de auditoría. Y para esa evidencia de auditoría deberíamos hablar entonces de qué cosa estoy buscando. Estoy buscando controles, por ejemplo, un control, ¿cuál sería? La empresa hace arqueos, a ver, dame tus resultados del arqueo, hago pero no lo documento, no me sirve. Nosotros hacemos inventarios, ¿sí? A ver tus resultados, acá está. Acá, ¿ha habido diferencias? Sí. Sobrante, faltante, mínimos. ¿Se regularizó? Perfecto, con este asiento. Esa es confianza. ¿Qué tipo de evidencia quiero? Tu proveedor te da plazos para pago de 90 días, 120, pero no lo has pagado. ¿Qué pasó? Tu cliente, que ya debió pagarte, no lo hizo. ¿Tienes cobranza dudosa? Es decir, empiezo a encontrar evidencia que me permita saber, siempre pensando bien, que todo está, como dice la norma, modelo contable empleado. Y yo reviso que eso esté así y doy mi conclusión por cada cosa. ¿Qué cosa es eso? Obtener evidencia de auditoría. Quiere decir que al yo determinar un programa de trabajo, estoy estableciendo la obtención de evidencia para respaldar mi conclusión. Para saber que como equipo de trabajo estamos haciendo lo mínimo indispensable para llegar a esa opinión. Y como dice ahí, adoptar una estructura ordenada y uniforme en el trabajo a realizar. Pero yo hago las cosas y alguien tiene que revisarme. Y esos son los famosos filtros que tienen los auditores. Últimamente los auditores, las empresas auditoras envían a equipos muy jóvenes. Es decir, a personas que por alguna razón tienen poco expertise porque abaratan el costo del trabajo. Sin embargo, las compañías que tienen un respaldo importante, que tienen un nombre ya ganado, pueden hacer esto porque siempre tienen atrás ¿a quién? A un supervisor, a un gerente y por último a un socio que respalda y que por la experiencia ayuda. Sin embargo, el auditado se puede ver afectado. Y el auditado dice, pero me están enviando jóvenes acá a aprender, yo les estoy enseñando, me preguntan lo mismo todos los años. Hay que encontrar ese equilibrio, sea el auditor o sea el auditado. El auditado puede decir entonces, mándame gente nueva si quieres, pero acompañado de lo que ya ha venido antes, cosa que le permite guiar a los otros y no me estés preguntando todos los años la misma cosa o me estés pidiendo la misma información. Porque eso me desgasta y además me está quitando horas de trabajo, tiempo y por lo tanto rentabilidad. Bien, si yo me aseguro de que mi gente entiende las cosas, yo también voy a emplear menos tiempo en revisar si soy el auditor. Entonces, busco esa mezcla de continuidad, experiencia con juventud. A partir de ahí entonces yo hago mi trabajo, busco documentar mi información para llegar a eso que le hemos llamado conclusión o dictamen. Si la anterior lámina decía objetivos, esta lámina dice usos.
para qué se utiliza ese papel de trabajo, la documentación. Por supuesto, para saber si efectivamente el proceso se cumple como nos lo habían dicho, porque a veces nos cuentan cosas y no necesariamente funcionan así. Los papeles o la evidencia me permiten confirmar que lo que me dijeron o lo que está dibujado o lo que leí es correcto o es así. Además, si es que existe una estructura adecuada de control interno y que este control interno funcione. Porque como ya hemos dicho, en la medida que funciona un control interno tenemos confianza y nuestro esfuerzo se ve disminuido, logrando una mejor eficiencia en la auditoría. Todo tengo que documentar. Por más que el socio y el gerente hayan hecho la estrategia, tienen que haber llenado unos documentos, que puede ser vía formatos o que simple y llanamente pongan la información y sus conclusiones de por qué vamos a hacer un trabajo de esa manera. Y también debo documentar mi programa de trabajo. Hago un procedimiento porque hay un riesgo. ¿Por qué reviso arqueos o por qué hago yo el arqueo? Porque el riesgo es que los fondos no se encuentren debidamente custodiados, existan faltantes o sobrantes, en cualquier caso igual está mal, no exista la custodia que corresponde o no cuadra con lo que tenemos en los registros. ¿Sí? Por eso hago yo un arqueo, un inventario. Luego digo, si yo confío, haré menos. Si no confío, reviso más. Porque el auditor lo que tiene que satisfacer, ¿qué cosa es? Su incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? La duda de que eso esté bien o que esté mal, o que se me hayan pasado las cosas, más conocido en auditoría que se me hayan pasado los rinocerontes, los elefantes y las jirafas. Si se nos pasa eso, estamos mal. En la auditoría nosotros hacemos pruebas de control, también llamados de cumplimiento, es decir, pedimos información a ver si los controles funcionan. Pero también pedimos situaciones, o tenemos situaciones que a veces nos llaman la atención o duda. Por ejemplo, cuando alguna de ellas simple y llanamente no se encuentra o se ha obrado de una manera distinta. Todos se contabiliza en cuentas por cobrar y lo han contabilizado ahora en una cuenta de varios. Algunos asuntos inusuales pueden haber. Mi gasto de personal era más o menos flat, es decir, lineal promedio, y el resultado que un mes se disparó. Puede ser por las gratificaciones o bonos especiales, o hay que buscar por qué. La línea se fue hacia arriba o se fue hacia abajo. Tengo información de impuestos para saber también que el modelo empleado, que en nuestro caso es el modelo NIF, haya incorporado la imputación de los impuestos, es decir, cómo afecta a la contabilidad la ley del impuesto a la renta o la parte impositiva en nuestros países. Y además, por otro tema que es básico para nosotros, es, y en el Perú por lo menos todavía funciona así, créame que la mayoría de contables todavía tienen serias dudas para calcular el impuesto a la renta diferida. Es muy difícil, muy complicado todavía. Pero eso tiene dos antecedentes. Uno, que algunos no quieren meterse o le tienen miedo, y hay otro que simplemente no lo quieren hacer. Cualquiera de los dos está mal. Mientras más hagamos como práctica, nos vamos a dar cuenta que dominamos el tema. Es como montar bicicleta o montar moto, o manejar moto. La primera vez es difícil, hasta nos caemos, pero la tercera, cuarta, ya sabemos manejar. Igualito aquí. Entonces, en la parte impositiva también es importante entender esta para saber si ese invento de la contabilidad llamado impuesto a la renta diferido o impuesto a la ganancia diferido tiene que ver en un tratamiento diferenciado entre la tributación y la contabilidad. ¿Okay? Por lo tanto, el auditor tiene que revisar también el efecto que puede tener el impuesto diferido. Pero lo más importante, cuando ustedes llegan a un cliente, la idea es que ese cliente sea de por vida, ¿verdad? Se supone. Por eso tengo que hacer siempre un buen trabajo, no una vez. Y no porque me pague poco no le voy a hacer un buen trabajo. Entonces eso no existe para nosotros.
Pero el auditado, que son las empresas o somos las empresas, también tenemos que decir, oye, pero si este auditor hace bien su trabajo, ¿por qué voy a estar cambiándolo el otro año? Además tiene un efecto adicional, porque si ya hizo el año pasado la auditoría, yo no le voy a estar contando de nuevo cómo hacemos las cosas, ni le voy a estar dando información de más o de nuevo, porque ya la tiene. Entonces también es una bondad para nosotros. El auditor me dio recomendaciones. ¿Cómo le he tomado yo para subsanar estas cosas? Hay auditores que dan recomendaciones útiles, que se puedan implementar. Hay auditores que dan recomendaciones clichés o que la vieron en el libro. Esas no sirven. Las recomendaciones tienen que ser para mejorar los procesos, para que los controles ayuden a hacer su función de detectar o prevenir. Eso. Por eso entonces, los papeles de trabajo que son el sustento, me sirven como auditor para hacer recomendaciones para el auditado para implementar estas. Me sirven para auditor sustentar mi dictamen o informe, si he cumplido con cada cosa que me dice la NIA y sobre todo si es que el auditado cumplió con las NIF. Y yo tengo la contraparte, si soy la empresa, para saber que el auditor es de confianza y puedo seguir trabajando con él. De acuerdo con eso, ya estoy hablando de usos, simple y llanamente paso. Entonces, el auditor debe elaborar estados financieros dictaminados o dictámenes, correcto. Para eso, previamente tiene que elaborar información llamada papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo tienen que ser claros, sea por computadora, que lo archive en una carpeta o lo tengo impreso, sea que me dio el auditado y yo trabajé sobre ese papel que me entregó. En cualquier caso, todo lo que yo apunté tiene que ser, como dice ahí, claro, completo y conciso. Es decir, tiene que ser entendido para que un supervisor o alguien que venga a revisar lo entienda y no esté preguntando a cada rato qué significa. Debe evitarse incluir información por si acaso. Esa información llamada por si acaso, es decir, que no es necesaria, algunos auditores la guardan por si la necesitan después. Eso no sirve. Una vez que estoy haciendo la auditoría, yo descarto esto sirve y esto no sirve. Imagínense ustedes cómo era antes que nosotros teníamos que pedir listados, ya no vía el software o vía internet nos dan la información, listados. Y esos listados, entonces algunos guardaban los listados por si acaso, ¿no? Pues si ya terminé, se lo devuelvo, y si no, ya no sirve, ¿no? Así era antes. Tengo que preparar entonces los estados, los papeles de trabajo, y su contenido no siempre se puede estandarizar, no siempre. Algunos auditores preparan, sí, un juego de papeles de trabajo que le permita hacer un formato estándar y por lo tanto aplicarlo en casi todos los trabajos. Eso está bien. Para hacer mi papel de trabajo entonces, que lo pueda en cualquier momento revisar con el auditado, tiene que ser claro, sencillo, conciso, en fin. Perdón, el resfrío parece que está llegando. Pero también debe tener esa evidencia y sobre todo tiene que tener una conclusión. Revisé los contratos de arrendamiento. Estos contratos están estipulados adecuadamente, pero han sido registrados de forma debida, ¿o no? Todo papel de trabajo para que sirva debe tener el procedimiento efectuado y sobre todo la conclusión de mi revisión. Si no, no lo archivo. Si no, no lo guardo. Por supuesto, el auditor tiene sus archivos de papeles de trabajo. Ya mencioné que yo no voy a hacer una clase de auditoría aquí. Solamente digo cómo amarro, cómo el auditor utiliza la información que le da el auditado y cómo el auditado puede servirse del trabajo del auditor. Por lo tanto, esta información que se llaman de papeles de trabajo sirve para sustentar cada cosa que haga y cada conclusión a la que llegue, sea por rubros o sea por el total de la información.
De más está decir esto, pero por si acaso lo voy a comentar nomás. Lo más importante tiene que estar debidamente documentado, lo menos importante posiblemente no. Si yo soy el asistente y veo algo que me llama la atención o tengo una duda seria porque me parece algo importante, lo tengo que poner como un punto de atención en un papel de trabajo. ¿Para qué? Para que ese gerente o encargado sea el que decida qué hacer con eso, basado en su mayor y mejor experiencia. Si existen entonces estos puntos para atención o excepciones, tienen que ser resueltas mientras dure la auditoría. Resuelta significa encontrar la explicación de parte del auditado o simple y llanamente quedarnos en nuestra posición a pesar de lo que diga el auditado. No puedo decir mucho más cuando hablamos de la ortografía y uso del idioma. Si nosotros queremos ser consistentes, queremos ser persuasivos, queremos convencer, tenemos que ser buenos en todo. Aparte de mi formación, aparte de esa preparación que he tenido como auditor y capacitación en NIF, también debo saber escribir, saber redactar y sobre todo saber hablar. Eso me abre las puertas para eso y para otras cosas más. No hay que olvidar que el auditor no es solo auditor, en muchos casos también es consultor. Por cada cosa que haga le decía que tiene que haber una conclusión. A partir de dos cosas, me puede dar un papel de trabajo el cliente, o sea, el auditado, o yo puedo prepararlo bajo mis propósitos especiales. Y sea en cualquier caso, yo hago una cédula o un papel de trabajo por cada uno de los procedimientos que está en mi programa de trabajo. Eso permite, ¿qué cosa? Sacar una conclusión. Le voy a poner un ejemplo. Primero un ejemplo simple, después un ejemplo más complejo. Vi las actas, revisé las actas y faltaban firmas. ¿A qué me puede llevar la falta de firmas en un acta de directorio de accionistas? A que de repente el accionista no está de acuerdo con lo que dice en el acta. Puede pasar. Puede pasar que no quiere firmar. Puede pasar de que nunca asistió a la sesión. Y sin embargo yo la pongo como que esa acta es un acuerdo debidamente convenido por todos. Y no es cierto. Sin embargo, yo hago la observación y la llevo a través de una discusión de observaciones y recomendaciones a la gerencia. Voy a la reunión y de repente la gerencia dice, a ver, ¿de qué se trata? Ah, bueno, he encontrado que el libro de actas de accionista directorio no tiene la firma de fecha tal, de fecha tal, de fecha tal. Y los folios tal, tal y tal. Y eso ya lo has comunicado al asesor legal, a quien sea. Sí, ya lo comuniqué. A ver, pero si acá está, mira, acá está el libro de actas. Y acá están todas las firmas. ¿Cuál es el mensaje? Decía mi abuelita, como seguramente alguno de sus ancestros, no hay que dar puntada sin hilo, decían, o sea, con una aguja. Pero otra abuelita un poquito más metódica decía, no, no hay que dar puntada sin nudo, o sea, para que refuerce, para que no se salga la puntada. El auditor tiene que establecer, por supuesto, sus recomendaciones basadas en hechos concretos. Y si ya lo arreglaron, entonces en teoría ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, hay dos posibilidades. Una, que yo haya puesto una marca especial en el acta que estoy observando, o que le haya tomado pues una foto para efectos de poder saber de que yo encontré algo. Pero ese es simple, o sea, no hay ningún problema. Por último, ya está subsanada y se acabó. Pero cuando nosotros decimos, no hay documento que no encontramos y eso es grave, ¿por qué? Porque era una operación importante, de repente aparece. Entonces, cada cosa que hagamos es la puntada con hilo o con nudo, ¿no es cierto? Para que quede como evidencia. No es dudar del auditado, sino nos permite hacer un trabajo serio, ético, adecuado, que permita mejorar las cosas en el auditado. Y eso nos da punto, y eso se llama valor agregado, para que efectivamente nosotros podamos tener, y gerencia podamos tener un efecto importante, positivo para el auditado. Y dice ahí, preparamos información, la firmamos, hacemos conclusiones y
Eso posibilita al que prepara, así como el que revisa, que todo se ha hecho. Y no que se me pasaron esos elefantes, esas, eh, como dije, hipopótamos, o esas cebras, no dije, sino, ah, bueno, había mencionado, a ver, que no se nos pasen los elefantes, dije, ¿no? No se nos pasen los hipopótamos y no se nos pasen también este animal grandazo, sobre todo del África, que ya me acordaré. Ahí va. Quiere decir que vamos a hacer nosotros entonces un programa de trabajo. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Para ello, tengo que desarrollar mi procedimiento de auditoría. Sí. Un procedimiento de auditoría o un programa de trabajo tiene más o menos esta estructura, y ustedes ven ahí. ¿Qué dice? Auditoría a los estados financieros, que puede ser bajo NIF, bajo PSQA, bajo NIC-SP. Es un programa de trabajo de la empresa, la auditoría de la empresa, tal, por el periodo económico 2016. Puede ser 6 meses, 8 meses o un año, ¿no? El otro animal es la jirafa, ¿no? No se me pasen la jirafa. Ok. Luego, tengo ahí procedimiento por procedimiento basado en cada una de las cosas. Por ejemplo, el caso de inventario, cuando yo reviso para el tema bienes, requerir uno, requerir dos, contratar, es decir, ordenadamente, y en el lado derecho tengo que poner dos cosas, hecho por quién y el tiempo estimado para realizarlo. Me falta ahí una cosa, la referencia, es decir, en dónde está ubicado ese trabajo. Tiene que haber una referencia cruzada. Si son inventarios que son realizables o si son servicios, tengo que ver si existe un plan de venta a corto plazo, preparar los ajustes. Ojo, cuando el auditor encuentra algo que cree que está mal, propone un ajuste. Y el auditado lo hace suyo, es decir, lo regulariza o no lo regulariza, porque esa es su potestad, no es mía. Nosotros se lo proponemos y eso ayudará o dará por conclusión que quizás el dictamen puede haberse afectado. La opinión diga no es razonable o tengo excepciones. ¿Sí? Servicios, costos según norma 11 o norma 15. Ustedes ya saben que la NIC 11 y la NIC 18 se eliminan para dar paso a la NIF 15, que se llama, ahora une a las dos normas, NIC 11 y NIC 18, se eliminan, queda solamente la NIF 15 por el tema de ingresos. Y igual preparo ajustes. Cuando digo preparo ajustes, estoy diciendo que voy a proponer ajustes, no que yo los voy a hacer, porque eso depende de la empresa. Y como ven ustedes abajo, siempre tiene que ir, puede ir otra columna o otra fila que diga hecho por quien hizo el programa, realizado por quien hizo la mayoría de procedimientos o todos los procedimientos y revisado por el supervisor, encargado, gerente, en fin, ¿no? En tal fecha y su firma. Eso es lo que normalmente tenemos como programa de trabajo. En caso de propiedad, planta de equipo, igual, ¿no? Requerimos el análisis, contrato bajo arrendamiento financiero, inmueble, maquinaria de equipo, de repente la depreciación acumulada, el detalle, verificación de las políticas, es decir, cada cosa la vamos revisando y para ello siempre tiene que haber un papel de trabajo. Ese es un programa llamado tentativo que tiene que ser corroborado en la medida que se va aplicando. ¿El auditado tiene acceso a este programa de trabajo? Normalmente no, pero puede requerirlo y en algún momento conversar con el auditor sobre el procedimiento que va a hacer. Claro que sí. No hay secretos. Ahora dice, no, a ver, una vez estaba en el norte del país, llegué a hacer la auditoría y el gerente financiero con el contador están esperando, nos hacen pasar, nos llevan a las oficinas y al final de cuentas dicen, bueno, ¿cómo es la situación? Si efectivamente puedo determinar alguno de los, si es que puedo llegar a determinar los ajustes que ellos habían realizado.
Entonces le digo, bueno, venimos a hacer la auditoría de esta manera, y cuál es nuestro planteamiento, nuestro programa de trabajo, así vamos a planificar todo. ¿Y saben qué me dice el gerente financiero? Me dice, a ver, un momentito, acá hay dos temas muy gruesos, pero no se lo vamos a decir porque si ustedes son buenos auditores, sabrán encontrarlo. Y se fueron. Entonces, pasan estas cosas. Pero ¿cuál es la idea? La idea no es entrar a un enfrentamiento, saber si conocemos o no. No saber si demostrar que si somos mejores que ellos o al revés, que el auditor no sabe. O sea, eso no entra en una eh, definición de auditoría seria. Pero, ¿acaso no deberíamos confiar ambos? Por supuesto, así debería ser. Yo pido una auditoría no para que me encuentren cosas, si hubieran, en buena hora. Pero yo lo contrato para tener la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien. Y el auditor va con esa misma premisa de que se están haciendo las cosas bien. Porque si no es así, ¿qué tiene que ser? Obviamente tiene que colisionar con lo que está haciendo el auditado. Ahí entonces tengo cada cosa y voy desarrollando en el tiempo que se supone me dieron para hacerlo y pongo ahí dónde está mi papel de trabajo bajo los mismos elementos que ya había mencionado. Muy bien. Entonces, he hecho trabajo, lo planifiqué previamente, lo voy a llevar esto a un dictamen. El dictamen viene a ser ya la conclusión del auditor que me va a llevar a decir si efectivamente esto corresponde a algo que en lo que puedo confiar y le pongo mi firma, o al revés, algo que no vale la pena o que debería, por el contrario, desconfiarse. Bien. Entonces, estamos a puertas de ver el dictamen de estado financiero siempre y cuando estemos hablando de una preparación bajo NIF. Voy a pasar 3 láminas más y vamos a hacer el corte correspondiente para el descanso de los 5 minutos que ya habíamos conversado. Entonces, digo así. Existen normas para el personal para saber si está capacitado, existen normas para saber cómo hago el trabajo de auditoría y existen normas para ver cómo se elabora un informe. ¿Sí? Entonces, para estas normas de elaboración de informe me dicen si los estados financieros han sido preparados de acuerdo al modelo contable que estamos hablando, NIF. Si éstas se han aplicado de manera uniforme o consistente. Si hay adecuada revelación, ese es un punto importantísimo, porque a veces el auditor no toma en cuenta si se ha revelado todo, o le disculpa o le perdona que el auditor no ha revelado, y esa es una desviación a la normativa. Y recién, después de todo eso, emito una opinión. Por supuesto, hay normas específicas para cada cosa. Lo que ven arriba viene a ser la sección correspondiente de la NIA. La sección 700 a la 799, en lo que sea aplicable, me habla de las conclusiones de auditoría y obviamente del dictamen. Lo que vamos a ver hoy es eso, el dictamen del auditor, modificaciones a la opinión, párrafo de énfasis y la información que es comparativa cuando tiene alguna deficiencia. Los asuntos que afectan la opinión del auditor son las siguientes. Punto número 1, que las normas no han sido aplicadas adecuadamente, llamada desviación de la normativa. La empresa tiene problemas de continuidad, lo que se llama que se afecta a la empresa en marcha. Tienen otro tema que se llama, oye, pero esto estará bien o no, tengo contingencias. Tengo un tema más que se llama, tenía que hacer deterioro, pero no lo he calculado. Y el auditor dice, pero si no lo he calculado, ¿quién va a saber eso? No puedo determinarlo. La limitación al alcance que se va a desarrollar después también tiene que ver con que yo le circularizo, es decir, le pido al cliente de mi cliente que responda si efectivamente debe 1,5 millones. Y de repente me dice, no, yo debo 500 nomás. Entonces le pregunto al auditado, oye, pero si acá tu cliente dice 500, no dice 1,500,000. Ah, pero yo te demuestro otra cosa. Y no puedo llegar a determinar cuál es el saldo. Eso se llama limitación al alcance. Las planillas se perdieron y la información que estaba en el software no está ahora. Entonces, eso tiene que verse como una imposibilidad de desarrollar el trabajo. Y por último, estamos hablando de la fecha de revelación
que puede afectar también la opinión del auditor. Debe revelarlo ahora, lo revelé después. Estos son temas que afectan la opinión del auditor, si no tuviéramos una opinión llamada opinión limpia. Desviación de las NIF. Aquí empezaremos a discutir cada cosa, pero como estamos en tiempo, igual vamos a tomar esos 5 minutos, por favor, para que vayan preparándose, descansen, en fin, o hagan las preguntas que crean pertinentes. ¿Sí? Muy bien, entonces descansaremos unos 5 minutos. Hola, hola, hola. Hola. Vamos a silenciar el micrófono por 5 minutos. Ok, perfecto. Pedimos a la sala que vayan ingresando sus preguntas en formato chat.